Hola amigos, pues bueno, lo prometido es deuda y perdonad por la ausencia, pero ahora ya, como ChatGPT no sé por qué ya no me es tan fácil generar esos vídeos cortos y breves, pues ya tengo que volver a la antigua usanza y grabarlos manualmente y editarlos manualmente. Entonces, claro, por mi trabajo y tal, y por cualquier cosa de la vida, pues ya no tengo tanto tiempo, así que aprovecho cualquier hueco para grabar y también igual, también elegir el tema y etcétera, ¿no? Pero bueno, de todas formas voy a subrayo, intentar subir un vídeo por lo menos a la semana. Pero por lo que sea, pues a lo mejor no puede ser todas las semanas, pero lo intentaré. Pero a lo mejor puedo estar una, dos, un tiempo sin subir vídeos, luego de repente subo alguno, así que cuando puedo. En este caso, pues lo prometido es deuda y vamos a comentar otro producto interesante para apalancarse sin dinero prestado, ¿no? Con poco capital, y es un producto bastante interesante, como los apalancados, como los turbo warrants que hemos visto, pues ahora son warrants a secas. Pero aunque sean warrants a secas, yo diría que es muchísimo más complejo. Y también durante estas semanas que he estado operando con ellos, he intentado pues averiguando y viendo cómo se utilizan las características, tienes terminar de entender cómo funcionan, pues en parte me ha servido un poco para terminar de entenderlo, porque el funcionamiento no es tan simple como los turbo warrants o los apalancados, que simplemente tú eliges el porcentaje de apalancamiento y ya está, y no tiene más misterio. Y luego por ejemplo, los apalancados, que durante el tiempo, pues si es lateral o incluso bajista, pues eso con el tiempo se puede ir mermando, se va mermando matemáticamente, ya lo vimos en los gráficos. Y los warrants también tienen otra característica, sí que tienen un cierto punto de apalancamiento, incluso diría que en algunos casos bastante. Así que ya lo iremos viendo, ¿no? Warrants, guía, estrategia, tutorial completo sobre el producto derivado estrella de Trade Public. Bueno, no, esto del producto derivado estrella de Trade Public no sé, porque poca publicidad se hace. Por eso intento hablar yo un poco sobre el tema. Apalancamiento, riesgo y gestión profesional. Vale, ¿qué es un warrant? Es un valor negociable que otorga el derecho, pero no una obligación, a comprar o vender su activo subyacente a un precio fijo en una fecha determinada. ¿Vale? Esto también son más bien opciones, ¿no? Porque los warrants, bueno, no he llegado a dejar que el producto se venza. Tiene un vencimiento, tiene una fecha de caducidad, digámoslo así. Entonces, según eso, teóricamente hablando, según eso, cuando se produce el vencimiento, pues tiene que suceder algo en concreto. Creo que en caso de Trade Republic no sucede eso, que también lo iremos viendo. A ver si me aclaro y consigo explicarlo porque tiene tela. El nombre de apostar al alza o invertir al alza o invertir a la baja sigue funcionando exactamente igual que con los apalancados call, para apostar que sube, que es la tendencia normal, y put, apostar a que baja, o sea, ganas cuando el subyacente o el activo baja. Elige de la dirección, ¿no? Warrant call, ganarás cuando el mercado suba, compras el derecho a adquirir el activo. Ganarás cuando el mercado baje, compras el derecho a vender el activo. ¿Vale? Esto es un poco complicado. Vamos a ver, apalancamiento. Una pequeña inversión controla una gran cantidad del activo subyacente. Vamos a ver. Conceptos básicos, strike y vencimiento. Ahí está la cosa. Precio del strike. Ejercicio. Es el precio al que tienes el derecho a comprar o vender el activo si en el vencimiento el precio del mercado es mejor que el strike. El warrant tiene valor intrínseco. Vale, aquí ya es que esto tiene tela. Estos son conceptos muy complejos de entender. ¿Vale? A ver, esto sí que es una inversión, pero yo diría que es más una apuesta que una inversión. ¿Sabes? Tú eliges, sí, por ejemplo, Amazon, por poner un activo. Apuestas a que ahora que está a unos $211, ¿no? Actualmente, en el momento de grabar el vídeo, que yo recuerde de memoria. Pues a lo mejor apuestas que dentro de 3 meses va a estar en $230. Perfecto. Pues ese sería el precio del strike. Si en ese periodo de tiempo llega a 230, incluso pasa por encima, pues ahí guay. Ahí entonces ha sido una buena apuesta, una buena impresión y ahí ganarás pasta. ¿Vale? Se queda por debajo de 230. Se queda por debajo de 230.
Entonces ahí la apuesta te ha salido mal y como en todas las apuestas, pues pierdes ese dinero invertido, lo pierdes. Pero por eso, ojo también con la fecha de caducidad y el precio de vencimiento, porque ahí, claro, si llega a esa fecha y el activo no está por encima del strike, pierdes la inversión. Luego durante el camino pasan otras cosas, pero el momento del vencimiento, si no está por encima del precio del strike, pierdes la inversión. Vale, fecha de vencimiento. El día en el que el contrato expira. A diferencia de las acciones, los warrants tienen una fecha de caducidad. Si no se alcanza el strike, el valor puede ser cero. Es lo que acabo de decir. El factor de caimiento temporal. Esto también tiene tela. Por eso también los warrants tienes que saber operarlos y eso es un concepto que tienes que tener muy en cuenta para ganar dinero, para saber para qué sirven, especular, ganar dinero en un momento dado, pero y no perder la inversión, que tiene otras ventajas para que el apalancamiento, pero en este caso lo malo, digamos, del warrant sobre todo es el tiempo. Que cuanto más cerca estés del vencimiento, yo diría que más arriesgado es, peor. ¿Vale? Más o menos es más o menos esta gráfica. ¿Ves? Al inicio del contrato, ¿ves? El warrant tiene dos factores. ¿Vale? Dos factores que sumándolos te da el valor, en lo que te cuesta un warrant, ¿no? Como si fuese una acción cotizada, tal cual. O como el apalancamiento que también tenía un precio, ¿vale? Y eso va oscilando, ¿no? En el mercado va oscilando para arriba y para abajo según dé. Entonces, uno de los factores es el tiempo. Cuando se activa un warrant, digamos, cuando se pone al mercado un warrant, pues tú le pones el vencimiento que sea, pero ahí es donde el valor tiempo es más alto. ¿Vale? Cuanto más lejos estés del vencimiento, pues más valor de tiempo tienes. Pero a medida que te vas acercando al vencimiento, el precio el valor del tiempo cada vez se va disminuyendo exponencialmente. Y teniendo en cuenta que tu inversión depende del valor del precio, pues entonces, si aquí no estás por encima del strike, estás perdiendo dinero a marchas forzadas, independientemente de lo que haga el valor, sobre todo si está por debajo del strike. Si está por encima, aún tienes ese cierto colchón, ¿no? El valor intrínseco, digamos que hablaremos de eso, que te salva un poco de que el valor tiempo disminuya, ¿vale? Pero sobre todo si está muy por encima del strike. Si está por debajo del strike, tu inversión cada vez vale menos hasta que desaparece. Y el momento del vencimiento, pues ya mm, se pierde todo. ¿Vale? Pero por eso el mejor momento para invertir en warrants yo diría que es eh, a 2 meses y medio, 3 meses. 2 meses y medio, 3 meses antes del vencimiento. Ahí, si no hay muchas probabilidades de quedar muy por encima del precio del strike, a 2 meses y medio vista 3 meses, yo ya vendería el warrant. Lo vendería y me buscaría otra cosa. Ahí está, es el punto hasta donde puedes estirar el chicle, digamos, porque hasta ese momento, pues el valor tiempo, pues va perdiendo muy poco valor. Y en cuanto a la inversión, pues no se nota mucho, ¿no? Va siguiendo bastante bien la cotización del subyacente, del activo, pero se basa en dos valores, en el precio y en el valor intrínseco. Que el valor intrínseco es el valor, digamos, que tiene el warrant, pero por el hecho de estar por encima del precio del strike que se haya elegido. No digamos, es el momento en el cual tiene consistencia, ¿sabes? Tiene valor en sí, porque el valor que tenga por debajo únicamente es el valor del tiempo. Pero que también, curiosamente, eso en la práctica, en el caso de T-Republic, en la práctica, eso también va bastante acorde a lo que vaya haciendo el valor subyacente, el activo. Así que, aunque estés muy por debajo del precio, dice, bueno, estoy por debajo del strike y únicamente lo que vale el warrant debería ser el valor tiempo. Por lo tanto, ya, por mucho que siga bajando el activo,
yo no debería perder dinero, únicamente debería perder el dinero entre comillas de según vaya evolucionando este gráfico del tiempo, a medida que se vaya acercando el vencimiento. No, no, no. Lo gracioso es que, aunque estés por debajo del precio del strike, al menos en el caso de Republic, el valor sigue bastante acorde a lo que vaya haciendo el activo. O sea, si el activo sigue bajando, tu inversión sigue bajando. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? No, porque ya no hay valor intrínseco, se supone, porque estoy por debajo del strike, ya no hay valor intrínseco, ya únicamente queda el valor temporal. Ya no debería seguir perdiendo dinero, únicamente perder dinero a medida que va pasando el tiempo, eso sí. Poco a poco al principio y luego poco a poco se va acelerando a medida que se acerca el vencimiento. Pero no, no, aún así, si sigue la acción bajando, tu valor sigue bajando, o sea que tampoco no es solo el valor temporal, también hay algo más, no sé, una cosa muy, muy rara que todavía no termino de entender. Vale, ahora viene otro concepto también que corresponde a los warren, la sensibilidad entendiendo el delta, ¿vale? ¿Qué es esto del delta? Vamos, es como la velocidad, es como una especie de lo que marca el apalancamiento, que tampoco, porque el apalancamiento al final es la suma de varios factores o el resultado de varios factores, ¿vale? Que luego también os enseñé una fórmula que está bastante guay y una forma matemática que sumando el delta y otros más valores que tenéis en el producto, que los podéis sacar del producto, no hay ningún problema, más o menos sacáis el multiplicador, ¿no? El apalancamiento. Y entonces así ya os podéis hacer con un solo valor una idea más clara. Podéis hacer una idea más clara de lo que digamos es el apalancamiento y por tanto el beneficio, el rendimiento que os puede dar ese warrant, ¿vale? Así lo simplificáis de alguna manera. Vale, el significado del delta. Indica cuándo cambiará el precio del warrant por cada movimiento de 1 euro o de $1, ¿vale? Tanto si invertís en mercado americano es $1, si es en mercado europeo es 1 euro. Y otra cosa buena que tiene el warrant es eso, que la variación de 1 euro y de $1, pues te sube el precio del warrant, pues en este caso el delta, ¿no? De 0,50, porque a ti el warrant tú lo tienes en euros, pero el activo, el subyacente, ¿no? Lo puedes tener en dólares o en euros, ¿no? Eso está muy bien. Eso de alguna manera es evitar el efecto divisa, ¿vale? No es como, por ejemplo, los apalancados, los turbo warrants, que ya el precio de la acción del activo ya lo tienes en euros y por lo tanto ya depende de la variación de la acción en euros. Por lo tanto, ya con el efecto divisa. Entonces ya es un apalancamiento sobre ese porcentaje de rentabilidad. Por lo tanto, también el warren es una manera de evitar el efecto divisa. Así, por lo tanto, eso también está guay, es interesante. Digamos que tanto inversiones en dólares como en euros, pues lo que varíe la acción es lo que según el delta que tú elijas, es la velocidad con la que varía, ¿no? Digamos, el apalancamiento que tiene. En este caso puede ser 0,50, ¿no? Por cada 1 euro que suba la acción, ¿vale? Sube 1 euro, te sube 0,50. ¿Qué más? El efecto apalancamiento van a subir al 2%. ¿Ves? Acción directa, te sube un 2%. El warrant call, pues supongamos que tiene una apalancamiento por 10, pues esto funciona exactamente igual. A ti te subió un 2, pero tú tienes un 20% de rentabilidad. Eso suponiendo, claro, que la suma de todos los factores, el apalancamiento sea ese, ¿vale? Bueno, esto sí igual. Los riesgos que debes conocer. Pérdida total, si el activo no alcanza el strike antes del vencimiento, el warrant expira sin valor, ¿vale? Eso queda claro. Volatilidad, el Vega. Si la volatilidad del mercado baja, el precio de tu warrant puede caer aunque la acción no se mueva. Eso también es interesante, o sea que el warrant le afecta muchos valores, no solo la cotización en sí. Luego, erosión temporal, ¿no? El tiempo siempre juega en tu contra en un warrant comprado, ¿vale? O sea, a medida que se va acercando el vencimiento, si no está por encima del strike, te quedas sin inversión. Por lo tanto, a 3 meses vista, 2 meses y medio, ahí es el momento ideal para vender o cambiarlo por otro warrant con un vencimiento más largo, porque si no, en ese margen, si en ese tiempo no vas a estar por encima del strike, lo pierdes todo. También en esos 2 meses y medio, ese último tiempo es donde más volatilidad y donde más apalancamiento incluso te diría que hay. ¿Vale? Warrant versus turbo versus apalancados, ¿vale? Aquí te hace, digamos, una tabla comparando, ¿no? Características. ¿Vale?
el knockout, ¿no? Pues el Warren no tiene. Bueno, sí y no. El knockout del Warren es el vencimiento si está por debajo del strike. Ese es el knockout del Warren. El Turbo Warren, ya refrescamos un poco la memoria. Si cae por debajo, en el caso de que hayas comprado un call, ¿no? Si cae por debajo del precio del knockout, adiós muy buenas. Y el apalancado no tiene. Luego, efecto tiempo. Pues el Warren sí, a medida que cuanto menos tiempo te quede por vencimiento, más va a jugar en tu contra el tiempo. O sea, con mucho vencimiento, ahí ya no te tienes que preocupar tanto. Turbo Warren, el efecto tiempo, pues lo de mínimo, pues sí, no. Nulo, factor fijo. Bueno, tiene el efecto matemático si es lateral o bajista, en el caso de que hayas apostado al alza. Vencimiento, una fecha fija. Normalmente fijo. Sí, también. Los Warrants también, algunos tienen fecha de caducidad, pero bueno, eso no afecta. Se te vende el producto y ya está. Te quedas con con la ganancia que tengas en ese momento. Y el apalancado, pues es lo que dure. Mejor para el Warrant, tendencias con tiempo. Pues ahí, ¿no ves? Cuanto más tiempo tengas el Warrant, pues sí, lo puedes tener más a largo plazo, ¿no? El tiempo que hayas cogido el vencimiento. A mayor vencimiento, pues más tiempo tienes para maniobrar. ¿Vale? Turbo Warrant. Trading agresivo con stop. O sea, eso es para entrar y salir. Pum, pum, pum. Estar el mínimo tiempo posible. Y los apalancados son tendencias diarias, ¿no? Pues una tendencia clara que tenga muy poca volatilidad. ¿Vale? ¿Cuál eje según tu perfil estratégico? Usa Warrant si crees que una acción subirá en los próximos 3 a 6 meses, pero quieres arriesgar poco capital. Bueno, eso con todos los productos derivados en general. ¿Vale? Pero sí, sobre todo si lo coges un vencimiento largo y quieres que el tiempo juegue, entre comillas, a tu favor. ¿Vale? Porque no tiene el efecto matemático. ¿Vale? En el Warrant no tiene el efecto matemático que tiene el apalancamiento. ¿Vale? Sí, tiene efecto apalancamiento, pero no tiene ese efecto. Eso es lo que hablábamos. Si tienes vencimiento muy largo tiempo, si tienes un tiempo lateral o volatilidad, si compras un precio y al poco tiempo, a los pocos días o a la semana, vuelve a ese precio, tu inversión está prácticamente igual. No ha variado. En el cambio, el apalancamiento sí que ha variado. Compras un precio, el activo, y a los pocos días vuelve a ese precio y ha tenido volatilidad, incluso ha bajado. Cuando vuelve a ese precio tú tienes pérdidas y dices, ¿cómo puede ser si he entrado a este precio tengo pérdidas cuando hace 2 días estaba a este precio y no tenía pérdidas? Pero sí, porque el tiempo, el efecto matemático explicado lo hace. Especular, usa los tubos para aprovechar un movimiento explosivo intradía o semanal con un nivel de stop claro. O sea, ahí hay que vigilar con el knockout, hay que vigilarlo. Y sí, tiene que ser cosas de ¡chum! Aprobar la tendencia rápido, pim pam y fuera. Seguidor. Usa apalancamiento para seguir una tendencia clara y fuerte durante unos pocos días y sin preocuparte por el tiempo. Eso sí, si es una tendencia clara, ahí no te tiene que preocupar y hay poca volatilidad, hay una tendencia bien clara, no te tiene que preocupar para nada el tiempo. Ahí pues puedes tener ganancias y te la suda todo lo demás. Selección según el activo. Activos volátiles, pues Tech Crypto, pues bueno, in the money. Activos estables, índices, bla, bla, bla. Listo para operar. Vale, ya también os enseñaré gráficos para terminar de explicaros un poco el tema de los warrants. Un ejemplo, ¿no? He cogido unos gráficos por internet para más o menos explicar un poco visualmente cómo funciona el tema del strike o cómo funciona exactamente esta inversión. Bien, aquí pone el comportamiento conceptual de un warrant alrededor del strike. ¿Para qué sirve esto del strike y cómo elegimos nosotros un warrant? Que luego lo veremos en la práctica entre Republic. Veremos cómo elegimos un strike para, digamos, optimizar lo máximo posible la inversión, que nos dé el máximo rendimiento, o poder elegir qué apalancamiento queremos, ¿no? Igual que en el apalancamiento podemos elegir apalancado por 2, por 3, por 5. Nosotros elegimos qué riesgo queremos correr, ¿sabes? Pues aquí en el Warrant igual, ¿vale? Pues según el strike, según el delta, según todas las variables que tiene el Warrant, ¿vale? Como varía según la cotización del activo subyacente que tengamos, pues cómo se comporta, ¿vale? En este caso vamos a ver más o menos un gráfico de cómo se comporta cómo comporta la inversión a raíz de qué ocurre
a partir de si pasas por encima del strike y por debajo. Lo que sucede en teoría, luego en la práctica, en la práctica va a ser que no. Bien, tenemos aquí en vertical valor aproximado del Warrant, ¿no? Vale, aquí va subiendo pues de 2, 4, 6, lo que valga. Y aquí en horizontal tenemos el precio del subyacente, ¿vale? Bien, más o menos tenemos el precio del strike, tenemos aproximadamente en 168, ¿no? Vemos aquí el punto de inflexión, ¿vale? Aquí en medio. Y que a partir de que supera el precio, el strike, vemos cómo se va multiplicando de manera exponencial, ¿vale? El valor del Warrant, ¿vale? Porque el delta también de manera progresiva va subiendo a medida que va subiendo el precio del subyacente, ¿vale? 162, 180, 190. También el valor del Warrant, en lo que es el delta, lo que hace que se vaya multiplicando el precio del Warrant, también se va, pues la curva es totalmente exponencial. Entonces aquí podemos ver aproximadamente que en el precio del strike el Warrant vale, a ojo, valdrá pues unos 0,70, ¿no? Más o menos, 0,40 valdrá en el momento del strike. Y si el subyacente baja de precio, ¿ves? De 168 a 130, ¿vale? Poco a poco va valiendo menos, ¿vale? Sí que va bajando, pero siempre tenemos ese colchón, ¿no? Como hablo yo con ChatGPT y Gemini, que me ha estado explicando este tema, ese colchón, por así decirlo, del tiempo. De cuanto a mayor vencimiento tengamos el Warrant, por mucho que baje el activo subyacente, sí, podremos tener una pérdida bestial, pero no llegamos a que el precio del Warrant no llega a valer cero, porque si llega a valer cero absoluto, perdemos toda la inversión, ¿se entiende? No llega a valer nunca cero, siempre tiene algún mínimo valor, ¿no? Que mientras haya tiempo de cara a que se venza, siempre un valor hay, aunque sea ridículo, pero tiene un valor. Por lo tanto, yo entiendo que es muchísimo mejor, ¿no? Porque incluso aquí la curva, el precio es a partir del strike se multiplica exponencialmente según este gráfico. Y por debajo del strike, pues poco a poco va perdiendo valor, pero muchísimo menos. Va perdiendo muchísimo menos valor que si subiera. Ah, bueno, más o menos. Esto es en la teoría, ¿no? Entonces, fíjate, aquí en 168 más o menos, que está el precio del strike, vale, a ojo, un 0,40, pongamos, y fíjate que ya a partir de 174, pongamos, y 176, el valor del Warren ya vale 2 euros. O sea, imagínate si hubieses comprado a 0,40, lo que te has subido el subyacente y en 178 ya te vale 2 euros. Pues multiplica, ¿sabes? Y mira, y en 180 ya te vale el Warren 2 euros 40. En 190, fíjate, ya ha subido a 4,40. Y en 200, eso es el valor de subyacente, estamos ahí a números inventados. Ya en 200 ya vale cerca de 8. Yo, ¡fua! Pues fíjate qué apalancamiento tiene que ser ese. Entonces vamos a ver otro, evolución aproximada de tu inversión. Bueno, aquí para tener ojo, ¿no? Por elegir un activo Microsoft, ¿vale? Pero esto no, ya sabéis que no es una recomendación de compra. Estoy enseñando cómo funciona el Warrant. Y luego también en Trade Republic también veremos ejemplos de cómo funciona el Warrant en Trade Republic. Esto es la teoría, que luego ves la teoría y dices, no se aplica del todo, pero ya lo veremos. Vale, aquí, evolución aproximada de tu inversión. Vamos a ver. ¿Ves? Aquí lo tenemos. En rojo es el precio del strike y el precio actual de Microsoft, ¿no? Bien. Aquí tenemos, ¿ves? Valor de tu inversión. Vale, aquí ya no es valor del Warrant, es la inversión en sí. Lo que se ha aportado. Y luego aquí la cotización de Microsoft, ¿no? En dólares. ¿Vale? Lo bueno que tiene es que según el Warrant que elijamos, el delta que elijamos, pues si varía un euro o valía un dólar, por tanto, está equiparado, manzanas con manzanas, plátanos con plátanos, como suelo decir, el delta es el mismo. O sea, eso te evita totalmente el efecto divisa. Que en el apalancamiento, como se basa en el porcentaje de rentabilidad.
y ese porcentaje de rentabilidad en Trade Republic para mayor comodidad, directamente si quieres invertir en acciones americanas, las estás comprando ya en euros por mayor comodidad. Que luego, si lo haces en otro broker que lo puedas comprar en dólares, sí, pero para poderlo comprar en dólares tienes que traspasar euros a dólares. Por tanto, esa transición la tienes que hacer tú. Que tú tienes la libertad de elegir, vale, no, es que quiero hacer la transición ahora, pasar de euros a dólares ahora, que está bien el cambio, ¿vale? Digamos que tienes tú esa libertad de elegir cuándo quieres hacer el cambio, que en el caso de T-Republic que ya te lo hace la transición automáticamente y directamente lo inviertes en euros. Pero eso no significa que no estés al margen del efecto divisa, ¿vale? El efecto divisa está. Tanto el apalancado como el Toro Warren sí que tiene ese efecto de el efecto divisa, ¿no? Porque coge el rendimiento, el porcentaje y lo multiplica por el multiplicador que ya has elegido, como ya hemos visto en otros vídeos. Pero aquí son muchísimos otros conceptos que se aplican de manera distinta, ¿no? El delta, el, el otro no, el beta, ¿no? Creo es, o el teta, perdón, no son palabras griegas. El teta creo que es el factor tiempo, ¿no? Que a medida que se va acercando el vencimiento, el valor del warrant va perdiendo valor siempre y cuando esté por debajo del strike que hayas elegido. ¿Vale? Si está por encima, pues siempre te va a quedar ese precio subyacente. ¿Vale? Que a partir de ese precio que hayas elegido, pues digamos, tiene valor, ¿sabes? Lo otro, por debajo, es tiempo y sobre todo es especulación, es apostar totalmente, es apostar, es probabilidad. El valor que tiene es la probabilidad de que en ese tiempo, lo que queda de vencimiento, que en ese tiempo el activo subyacente llega a estar a ese precio o por encima. O sea, es una cosa guau, es bestial. Bien, pues aquí más o menos un gráfico aquí a ChatGPT se le fue un poco la pinza, ¿vale? Aquí la línea amarilla se supone que es el valor de la inversión, ¿no? Y aquí, por debajo del strike, la línea amarilla debería bajar. No sé por qué aquí ChatGPT se le fue la olla y en lugar de que la tendencia siga bajando, que con menos tendencia, con menos inclinación, pero en vez de ponerla hacia abajo, la ha puesto hacia arriba, se le ha ido la pinza. Pero bueno, es más o menos algo parecido, que a medida que el activo va subiendo de valor, la cotización no va subiendo, tu warrant, bueno, en este caso, aquí directamente es el valor de la inversión, ¿no? Porque hemos puesto 150 euros por poner, ¿no? Aquí el precio del strike en 400. Entonces, más o menos es un gráfico parecido al anterior, ¿vale? A medida que el activo va subyacente, pues tu inversión va subiendo. En este caso no es exponencial. En este caso ChatGPT ha hecho una línea bastante recta. Entonces, más o menos aquí nos podemos hacer la idea. Y luego aquí es lo que os había dicho de la fórmula, ¿vale? A ver si está. Bueno, aquí es un ejemplo, ¿vale? Creo que aquí está la fórmula, ¿ves? Vale, ¿cómo calcular el apalancamiento del warrant, ¿no? Pues este sería el apalancamiento, ¿no? El resultado de esta fórmula. Y tienes el precio del subyacente por el delta, ¿no? Del warrant que hayas elegido, tengas pensado elegir. Luego lo divides entre multiplicación del precio del warrant por el ratio. Sí, también tiene el ratio. El ratio es un poco tocapelotas, que lo que hace es incluso dividir. Te lo divide, ¿no? Como también en los apalancados también había ratios, ¿no? Pues aquí el ratio igual. Por lo tanto, sería el precio subyacente por el delta, esa multiplicación dividida por la multiplicación del precio del warrant por el ratio, ¿vale? Esa sería la fórmula para calcular el apalancamiento. Y aquí un ejemplo, pues sería, ¿ves? En este caso, un warrant sobre el IBEX, ¿no? 16.921,90 por 0,64 de delta. En este caso es el precio del warrant, 0,825. Y luego aquí el ratio, ¿vale? Aquí pues se va calculando división y en este caso calcula que en este caso, en este warrant y por los precios que había en ese momento, sería un apalancamiento de 13. Fíjate qué locura. Pues lo que más tenemos por aquí. Y luego aquí igual, ¿vale? Un gráfico de más o menos cómo se comporta en los calls y en los puts hacia abajo. ¿Ves? En el call, pues a medida que sube, pues va subiendo. En este caso, a veces que ha bajado, o va subiendo también. Y aquí, bueno, más lo mismo, es un gráfico muy parecido, ¿ves? Valor del mercado, subyacente, la prima, aquí igual, ¿ves? Venta call, podéis pasar el vídeo si queréis y lo veis tranquilamente los gráficos.
compra call, compra put, etcétera. Aquí lo tenéis todo. Esto, bueno, también es más opciones que otra cosa. ¿Ves? Aquí también es otro gráfico muy parecido, pausarlo si queréis, ¿vale? Y en este caso ya siguen los gráficos y ahora pasaríamos a la práctica. De The Republic, ¿vale? Quería enseñaros, ¿vale? Una tabla calculadora, ¿vale? Que me he hecho yo, ¿vale? Para que veáis en la práctica la fórmula que hemos utilizado para tener un dato simple, para con todas las variables que tiene el Warrant, pues poder más o menos hacernos una idea del apalancamiento que tiene a la hora de invertir, para saber, pues eso, cómo se va a comportar la inversión, ¿no? Según cómo vaya el subyacente, el activo subyacente. Vale, porque, por ejemplo, tenemos el precio del subyacente, ¿no? Y aquí he puesto pues varias empresas, ¿no? Varias acciones, el precio de los Warrant, en este caso el de The Republic, el delta que tiene y el ratio que tiene. Y aquí directamente ya he puesto la fórmula para ver los datos. Vamos a poner un ejemplo. Creo que esto, bueno, los datos son en ese momento, claro. ¿Vale? Vamos aquí a ver, por ejemplo, Amazon, creo que es esta 226. Pues el precio del Warrant era 450, 448, 4,58, ¿vale? El activo, las acciones en dólares, 226,50 en euros, es menos, un poco menos, ¿vale? El precio del Warrant, ¿ves? 4,58, más o menos, pues valores, ¿no? Por cómo comprar cada acción del Warrant o del apalancado, ¿veis? Que si os acordáis del ejemplo que os puse en la práctica, más o menos tienen valores parecidos, ¿no? Que eran, pues sí, creo que creo que como mucho, pues 30 euros o 20 y pico puede costar el apalancamiento, los warrants, ¿no? Son valores que por cada acción son importes bastante asequibles, ¿no? Y inversiones, por ejemplo, 150, 300, que son las que hago yo, no sacrificas, no pones en riesgo mucho capital y el rendimiento que te da es bastante guapo. Por ejemplo, pues lo que iba, 226 de Amazon, pero en este caso. 4,58 el precio del Warrant. El delta en este caso era 0,75 y el ratio de 0,1. ¿Cuánto es el apalancamiento? 3,79, o sea, 3,71. Pues no está mal, ya es un apalancamiento pues razonable, equilibrado, ¿vale? Pero lo bueno que tiene es que como el Warrant funciona de otra manera, sí, tiene un efecto apalancamiento, pero no es el efecto apalancado del que vimos en los apalancados, ¿sabes? Que, como ha hablado también la teoría, que a medida que si tienes un periodo lateral, el activo subyacente hace lateral o incluso bajista, ¿no? Un ejemplo claro es que yo compro, por ejemplo, Amazon a 220, me baja a 210 y vuelve a 220, eso a lo mejor lo hace en un mes, ¿vale? Con su volatilidad. Eso supongo que lo hace en un mes o en 3 semanas, suponte. Pues normalmente al comprar las acciones, pues tienes el mismo precio, la misma inversión, la misma cantidad de cuando compraste, ¿no? Con todas las comisiones, toda la historia, pero tienes la misma cantidad si lo haces con acciones, ¿no? Bien, pues el apalancamiento no. El apalancamiento, todo lo que haya sucedido por el camino, si no es una tendencia clara, sobre todo si no es una tendencia clara, tú apuestas a que sube, compras un call, ¿no? Apuestas a que sube y al final te tiene volatilidad y acaba bajando o incluso lateral sin tendencia clara, compras a 220, te baja a 210, vuelve a 220, en acciones te quedas como estás. Pero en el apalancado pierdes dinero, tienes una pérdida. Y dices, ¿cómo puede ser si he vuelto al mismo nivel de compra? Pues en apalancado tienes pérdida. En cambio, en los warrants, sobre todo si has cogido un vencimiento muy a largo plazo, que puedes ir cogerte un warrant incluso casi a un año vista, casi. O sea que tienes muchísimo tiempo. Al menos lo que veremos entre Republic y los ejemplos que he visto. Tienes incluso para pillarte de un año prácticamente. O sea, puedes comprarte warrants a muy largo plazo. Son muy interesantes. Pues en 3 semanas, no, ¿qué supone 3 semanas a 11, 10 meses? No es nada. Entonces ahí el delta, ¿no? El consumo de tiempo, como hemos visto en los gráficos, es insignificante. Sobre todo es exponencial. Sobre todo pierde mucho
2,5, 3 meses, los últimos 2,5, 3 meses antes del vencimiento. Ahí sí donde hay peligro. Pero si te faltan todavía 5, 6, 7 meses, 8, por 3 semanas que pasen, en el caso de los warrants, sí, que prácticamente si pusiéramos un ejemplo, dice, compro en el mismo momento, en la misma cantidad, un apalancado. Suponte que más o menos es un apalancado muy parecido al del warrant, compro un apalancado y el mismo apalancamiento en el warrant. ¿Vale? Lo compro en Amazon a 220. Y el mismo warrant, el apalancado y el warrant a la vez. En el precio de acción de Amazon a 220, suponte. Pues podemos seguir la trayectoria y posiblemente veamos la evolución y la inversión en los warrants nos aguantaría muchísimo más en cuanto a beneficio-pérdida. Tendría una pérdida insignificante teniendo en cuenta las comisiones y todo el rollo. Una pérdida inapreciable, que en el caso de apalancamiento que sí que veríamos pérdida. ¿Vale? Bien, y aquí espero que haya quedado claro. Como no os tengo delante, no sé si ya me habéis dicho así, que ya nos ha quedado claro, cállate, tío, pasa al siguiente tema, que ya lo hemos pillado. Como no os tengo delante, pues entonces no lo sé. Pero aquí, bueno, aquí intento explicarlo para todo el mundo. Aquí tenéis distintos ejemplos, ¿no? Aquí otras acciones, ¿no? En este caso 4.345, no me acuerdo esto qué era, creo que el oro, exacto. El precio del warrant, el delta un poco más bajo y el ratio. Pero curiosamente con esos valores, según esta fórmula, el apalancamiento ya es un 5,5, que no está nada mal. Y fijaos si funciona la calculadora, que fíjate, en Amazon, por ejemplo, para ir rápido, 3,70. Si modificamos el delta, y suponte que lo ponemos a 0,90, fíjate que ha pasado de 3,70 a 4,45. Por tanto, a eso me refiero que el delta también afecta. Incluso el ratio, si modificáramos el ratio o cualquier otro valor, ¿vale? Aquí tenemos una calculadora y con esto, con esa fórmula, si la integráis en un Excel o donde sea, podéis ver el efecto apalancamiento que tiene. O sea, es súper interesante. Y ahora ya sí, vamos a pasar a la práctica, a T-Republic, vale, vamos a ver varios ejemplos. Vale, los warrants apalancados, turbo warrants, etcétera, sabes que lo tenemos en Republic, buscar activos para invertir y lo tenemos prácticamente abajo del todo donde pone derivados, ¿ves? Aquí vamos a echarle un vistazo rápido, pero ya sabéis, tenemos lo que queramos, invertir directamente el índice en el DAX, en el Nasdaq, en Rheinmetall, Nvidia, Amazon, bueno, pues vamos a Amazon para no ir muy lejos, Palantir, lo que queréis, ¿vale? Amazon, ¿ves? Amazon tiene varias opciones, ¿vale? Mirad también que no todos los activos, no todas las materias primas, que hay de todo, ¿eh? Pero algunos tienen turbos, otros apalancados, otros warrants, otros una sola cosa, otros todas. ¿Vale? En este caso tiene turbos, warrants, apalancados, ¿vale? Que turbos y apalancados ya lo hemos visto en anteriores vídeos, pues ahora vamos a los warrants. ¿Vale? Aquí ya podemos ver, ¿no? Para que nos lo clasifique de una manera rápida y sencilla. Podemos ver por call, si queremos apostar a que sube, opción put, si queremos apostar a que baja. Podemos verlo por el precio del ejercicio, o sea, el strike. ¿Vale? Luego también el vencimiento, ¿vale? Acordaros siempre el vencimiento, a no ser que lo tengáis claro y vaya a ser entrar y salir prácticamente o estar pocos días, es aprovechar alguna tendencia o algo y no os queréis arriesgar, porque eso es lo bueno de los warrants, no os queréis arriesgar a que a lo mejor por el camino pueda tener algo de volatilidad, que eso es lo que jode, por así decirlo, lo que jode al apalancado y un poco también al turbo. Y en el turbo también, si llegas a tocar el knockout, pues eso también que os evitáis, sobre todo si queréis un apalancado muy elevado, pues entonces lo ideal, el término medio, o así es como me lo vendió ChatGPT, y eso que yo le pregunté y lo estoy hablando con él, que es un equilibrado entre tienes una inversión apalancada, si lo haces con tiempo, con un vencimiento suficientemente largo, como hemos dicho, 2 meses y medio, 3 meses aproximadamente antes del vencimiento, ahí es cuando empieza al factor tiempo a joder los warrants, pues si lo cogemos con suficiente vencimiento, pues puede ser algo muy interesante, ¿vale? Jugar con el precio del ejercicio, con el strike, jugar con el delta, jugar con todo. Vemos también el activo, también nos interesa, una tendencia clara, buscamos algo que nos interese.
Vale, a ver, pues como hemos visto normalmente, un delta alto supone un apalancamiento elevado también, pero también implica pues el ratio, implica un montón de factores que luego a lo mejor de manera paralela os ponéis ahí en la fórmula del Excel o os habéis puesto y ahí rápidamente calculáis para haceros una idea de qué tipo de apalancamiento vais a tener, pero normalmente el apalancamiento alto suele ser si tenéis un precio de strike lejano, relativamente lejano. Curiosamente, si tenéis un precio de strike cerca de en el momento del precio del activo al que en el momento que compráis, pues curiosamente, donde ahí debería ser explosivo, digo en la práctica, donde ahí debería ser un comportamiento explosivo, pues no he visto yo o tanta explosividad, tanto que se me multiplique la inversión como con los apalancados. Entonces yo he dicho, aquí lo ideal es buscar el vencimiento lo más lejos posible, al menos por experiencia, ya os comento. Lo más lejos posible, o sea, ahora que estamos finales de febrero, pues mínimo septiembre y ya diciembre, ya buscar diciembre incluso. Y ahora hay algunos warrants que vencen en marzo, pues ya el siguiente será mirar marzo, pero ya del año que viene, ya de 2027. Entonces podemos ver. Ahora, por ejemplo, Amazon está en 211, 210 aproximadamente, 211. Aquí podemos ver, hemos visto que el precio, cuanto más alejado, mejor. En el caso de apalancado, de rentabilidad rápida. Sobre todo si cogemos un vencimiento a largo plazo, pues el factor tiempo no nos afecta. No nos toca los cojones, no nos quita mucha inversión. Mira, fíjate que hay vencimiento de 18 de diciembre de 2016, 18 de junio de 2016. Esto ya empieza a ser un vencimiento peligroso, ¿vale? Que incluso aquí lo podemos ver, mira, de 170. Está dentro del precio, por lo tanto aquí ningún peligro. Fíjate en un día. Aquí Amazon subió un 2,51. Y aquí nos dice que el apalancado aproximadamente, mira, de un día es de un 10,47. O sea que, ¿ves? Aquí también, cuanto más cerca tengas el vencimiento, también más efecto apalancamiento tiene. Eso también en la práctica también lo he visto. O sea, si lo tenéis claro, ¿vale? Y es un activo que no os vaya a dar un susto a corto plazo o la corrección vaya a alargarse mucho tiempo, si va a ser algo de un día, por ejemplo, entonces ahí no pasa nada. O sea, de un día o de una semana, suponte duración máximo de una semana, dos. Entonces ahí que cojáis un warrant muy cercano, ¿no? A 3 meses o 3, 6 meses, bueno, a tres sobre todo, pues bueno, no os tiene que preocupar mucho el factor tiempo, sobre todo si tenéis claro la tendencia, porque el efecto apalancado es mayor, sobre todo si en este caso ves que está en 170, está en precio, está por encima del strike. Y ya fíjate, ya tiene un apalancamiento del 10, con un rendimiento del 2. En este caso sería 2 por 5, 10, ¿ves? Sería un apalancamiento más o menos aproximadamente de un 5, así a ojo, ¿no? Por la rentabilidad que marca aquí el Warrant a un día y el rendimiento de Amazon en un día, ¿vale? Aquí veis directamente que está en euros, ¿vale? Pero aquí veis que el Warrant te lo pone el precio en dólares, ¿vale? Lo que os he comentado, ¿vale? Es en abril. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, 1 de marzo, que esté ya, ¿vale? Fijaos lo que os digo. Lo que quiero poner ejemplo. ¿Ves? Es también de 170, está dentro del precio. Ratio 0,1. Vale, pero aquí ves 2,51. Aquí ya el apalancamiento ya es de 13,55. Hemos visto el otro de 10, este ya de 13, este ya es más de 5. Bueno, o sea, por eso que si lo tenéis claro, mejor lo ideal es cogeros warrants que venzan dentro de poco, en menos de 3 meses, dentro del precio, ¿vale? Por lo que veo también es una manera, dentro del precio, ¿vale? Que por encima del strike y ya está. Y un delta alto, porque mira, de 2,51, aquí una rentabilidad de 13,55, no está nada mal. Aquí ves 0,69, ¿ves? Marzo del 26, o sea que dentro de un mes. ¿Vale? Aquí, guau, aquí ya es bestial. Aquí mira, el ratio. ¿Dónde está el ratio? 0,05. Aquí el ratio es más bajo. No entiendo absolutamente nada. El precio está dentro del precio. No tan lejano como el otro, que era 170. Aquí 192. Ya lo tiene más cerca. ¿Vale? Por eso aquí el precio es más bajo. Y mira el apalancamiento. De 0,80, vale, 0,86. De 2,51 a 24.
¿Ves? Aquí podemos ver el historial, ¿ves? De con el comportamiento que lo que estaba haciendo el Warren durante esta última semana, que ha tenido tendencia alcista, ¿ves? Durante un mes, durante un año, ¿ves? En máximos. ¿Ves? Aquí más o menos podemos hacer la idea. Si fíjate que el gráfico ya no tiene un gráfico tan parecido como el que tenía los apalancados, ¿vale? Que tenía un gráfico rarísimo, ¿no? Sobre todo al principio estaba arriba y luego en los últimos semanas, últimos meses estaba por los suelos. Aquí más o menos refleja bastante bien el comportamiento del subyacente. Y vamos a comparar este gráfico con el de Amazon, ¿vale? Más o menos os quedáis con la estructura. Pues vamos a ver, Amazon un año, ¿ves? Como más o menos se respeta bastante la estructura. Bueno, salvo veis, los últimos meses, que como os decía, ya el vencimiento está muy cercano, está a un mes. Fijaos el efecto tiempo, ¿vale? Sobre todo los últimos coletazos, aquí, la corrección de aquí en el Warren está mucho más abajo. No tan arriba como aquí. En el Warren está más abajo, mira, ¿veis? A eso que me refiero con el efecto tiempo. Mira aquí como el efecto tiempo se ha comido la inversión, la rentabilidad. Por eso, a no ser que lo tengáis muy claro, vencimientos tan cercanos, intentar evitarlos porque si no el tiempo os come. ¿Vale? Fijaos aquí, ya ese gráfico ya se parece un poco más, no está tan distorsionado como los apalancados, pero el gráfico ya se parece más a lo que hace el subyacente, ¿vale? Salvo en los últimos meses, ¿ves? Si os fijáis, salvo en los últimos meses, que ya queda un mes para el vencimiento, y os he dicho que a partir de 3 meses, 2 meses y medio de cara al vencimiento, vea que ya empieza a hacer cosas raras, ¿ves? Sobre todo, ¿ves? Los últimos coletazos, esta caída ha sido más pronunciada en el Warren, pero por lo demás, el gráfico ha respetado bastante el comportamiento. O sea, fijaos que ahí me refería con que un Warren no tiene el efecto del apalancado, que en el caso que sea lateral o tenga en algún momento correcciones o bajadas o lo que sea, si lo cogéis a muy largo plazo, no os tiene que preocupar cuando vuelva al precio de compra, más o menos tendré prácticamente la misma versión, habré perdido muy poco. Y tengo el efecto apalancamiento. O sea, está genial. Luego vamos a ver, Warrants a más largo plazo. Vamos a ver, septiembre. Ve a 0,68. Vamos a ver un día. Mira, incluso en septiembre aquí vamos a ver. Mira, ¿ves? $200. ¿Ves? Aquí es el strike, está a 200, ya muy cercano. Ya el vencimiento ya no me preocupa. 18 no me preocuparía. 18 de septiembre del 26. Un ratio de 0,1. Pero fijaros, ¿ves? Apalancamiento en un día. Pues entre Pinto y Valdemoro, de los dos anteriores que hemos visto, un precio que está bastante guay. ¿Vale? En un día rendimiento de 12,45 de Amazon que ha subido un 2,51. Y mira, y está por debajo de... Está, bueno, el strike está por debajo de eso. Ahora está en 211 y en 200, ¿vale? Está justo en un momento dado, ha pasado por... No, creo que ya lo estaba. Vale, aquí qué más. Vamos a ver por ejemplo, uno a vencimiento a largo plazo, pero que esté por encima, que el precio de strike esté por encima. Vamos a ver, por ejemplo, ¿ves? Este, que tiene un buen ratio, ¿vale? 18 de septiembre también, 0,63, tiene un buen delta, ¿vale? El precio del strike está un poco por encima, está unos $10 por encima. Y vamos a ver, ¿ves? Correcto, ya el apalancamiento, ¿no? La rentabilidad es un poco, yo diría que es un poco mayor. ¿Vale? Sí que el precio del Warren es más bajo, lógicamente, el Call 220, el ratio 0,1, todo lo demás igual, el delta un poco más bajo, pero no nos afecta, porque he visto que, bueno, estaba aquí, este, 0,63, ¿ves? El strike 220, está ahora mismo, el activo de Amazon está a medio camino, está en 211 y pico, pues de un call de 200 a un call de 220, ¿vale? El mismo vencimiento y una rentabilidad aproximadamente parecida. O sea que aquí esto es ir jugando y sobre todo pillaros un vencimiento, ya os digo, de mínimo para septiembre, si no queréis pillar los dedos. O incluso yo diría, mira, diciembre. En diciembre, mira, ¿ve? En diciembre, si lo pilláis en diciembre, un call 220, ya la rentabilidad es un poco más baja, pero tampoco está nada mal, ¿eh? También sigue siendo bastante alta, por encima del 10, en 12. Eso esto es ir mirando y ir jugando. ¿Vale? Aquí pues, si queremos apostar a la baja, pues más de lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos el vencimiento, el precio del strike, el precio del subyacente y el delta, que aquí no sé por qué sale en negativo.
¿Vale? Aquí lo tenemos en vencimiento, en emisor o en lo clasificarlo como queramos. Y nada, comentar también es un pequeño anécdota que por ejemplo yo tenía apalancados al 5 en Microsoft y en Adobe. Entonces, claro, me pegaron una bajada bestial. Aparte de que se hubiese recuperado, pues no hubiese recuperado la inversión, por tanto tenía pérdidas, pero aparte estaban los activos subyacentes estaban bajos, entonces eh, fui investigando y descubrí cómo funcionaban los warrants. Entonces, ¿qué hice? Pues vendí el apalancado de Microsoft y el apalancado de Adobe y compré únicamente warrant de Microsoft. ¿Qué pasa? Que ahora Microsoft últimamente también se ha pegado una hostia interesante. Entonces digo, hostia, pues me ha salido mal la jugada. Pero relativamente no me preocupa, ¿no? Porque ya no tiene el efecto apalancado, por tanto me puedo permitir una caída, no pasa nada. Y que esté ahora lateral, me da igual. No tengo, estoy en pérdida, lógicamente, porque he sumado la inversión de 2. ¿Vale? Estoy en pérdidas, incluso hace unas semanas pues volví a aprovechar y volví a meterlo un poco más, porque exacto, no tiene el efecto de apalancamiento. Si a invertir en warrant, la verdad es que está bastante guay, va bastante correlacionado con lo que haga el activo subyacente, solo que ya habéis visto los porcentajes. Entonces, no me preocupa, son, los vencimientos están a septiembre, por tanto no me preocupa ese tema. ¿Qué haré? Que si se va acercando septiembre y Microsoft está más o menos igual o no consigue recuperar la inversión, porque tengo todo anotado, todo lo invertido lo tengo anotado, incluso ya que le he invertido un tiempo, lógicamente, pues ya que he renovado la apuesta, pues por lo menos tener unas ganancias interesantes, pues si se va acercando el vencimiento y sigo estando en pérdidas o no he conseguido la cantidad que diga, ya que le he invertido un tiempo, pues no sé, llévate algo de beneficios y más has robado, ¿no? Como he dicho, que me estoy repitiendo, che. Entonces, ¿qué haré? O sea, pues muy fácil, pues me busco un warrant de Microsoft o otra inversión, no lo sé, y pues ya que claro, ya que has tenido la pérdida en Microsoft, pues lo lógico es, y ya que has aposté en su momento en Microsoft, pues lo lógico es decir, no, pues yo continúo apostando por Microsoft, ¿no? Porque si aposté en su momento que estaba más alto, no voy a apostar ahora que está más bajo. Entonces, aparte, pues quiero recuperar la inversión. Entonces, ¿qué haré? Pues compraré un warrant con el vencimiento, ya otra vez con el vencimiento a largo plazo, miraré uno que esté guay, ¿vale? Pero ir ganando tiempo, ¿no? Patada hacia adelante, como eso de decir. Porque para ya evitarme el efecto tiempo, porque está muy por debajo del strike y entonces ahí sí que el tiempo sí que me comería la inversión a marchas forzadas. Entonces eso es lo que no quiero. Entonces, en cuanto falten 3 meses o incluso vendería antes de que empiece el efecto tiempo a comerlo a marchas forzadas, lo vendo antes, lo meto en un warrant más a largo plazo, ¿vale? Busco uno que más o menos en un momento del día que me compense el tema comisiones y el tema de tal, hacer un rebalanceo, cambiar de warrant, ¿vale? Que más o menos se quede la cosa igualada, como si no hubiese salido de mercado. Vale, rebalancear como si no hubiese vendido el warrant, como si digamos el warrant podamos prorrogar el vencimiento, que estaría súper guay, ¿verdad? Eso es lo malo. Pero bueno, y continuar y patada hacia adelante y ganar tiempo. Y eso es lo que haría. ¿Vale? Que luego ya en T-Republic no me lo reflejaría como pérdida, pero yo tengo anotado lo que he invertido y por lo tanto lo que tengo que recuperar. Y si me llevo algo de ganancia, mejor que mejor. Y más habiendo redoblado la apuesta, como he dicho, habiendo invertido todo el tiempo que he invertido, sobre todo si tengo que acabar haciendo eso y tal. Luego tenéis un montón de activos, tenéis materias primas, tenéis índices, incluso en MicroStrategy puedes incluso invertir en ETFs de Bitcoin. Bueno, que eso ya lo veremos, ¿vale? Ya haremos un vídeo, ¿no? Viendo en qué diferentes productos, directos o indirectos, ¿vale? Ese será el siguiente vídeo. ¿Qué productos directos o indirectos tenemos al alcance entre Republic para invertir en Bitcoin? ¿Vale? Que eso también lo veremos. ¿Vale? Tanto en todos los vídeos que estoy subiendo en el canal hablando de T-Republic, por si os interesa esta plataforma para invertir, que está de puta madre, ya digo, yo solo recomiendo cosas buenas y sobre todo si soy usuario, pues para ayudar y tal, y para tener la experiencia propia de que esta plataforma está de puta madre. En total, repito, solamente depende también teniendo en cuenta de dónde vengo en ING, que en ING lo que he hecho en T-Republic hubiese sido impensable, ¿no? Todo lo que he hecho en ING, todas las inversiones que he hecho, todo lo que he hecho en T-Republic, haberlo hecho en ING hubiese sido impensable. ¿Sabes? Vamos, en la vida hubiese conseguido invertir en todos los sitios donde he invertido y las ganancias que he conseguido, impensable.
Pues nada, espero que os haya gustado. Tenéis enlace en la descripción en este y en todos los vídeos. Y nos vemos en el próximo. Hasta